¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a una transmisión más donde vamos a estar platicando acerca de lo que hay detrás de este decomiso en Hong Kong de parte de las autoridades de ese país de un cargamento de varias toneladas obviamente de precursores químicos que tienen que ver con un negocio muy ligado a gente de los empresarios que están en contra del presidente, pero también de gente que lo ha traicionado, entre ellos el propio Marcelo, que pues él puso los pasaportes falsos para poderlos fácilmente pues ayudar. Él puso también incluso todo el control de las aeronaves. Todo esto definitivamente pues vienen a ayudar a que, bueno, pues se esclarezca toda esta situación que no se ha podido solventar en torno a Segalmex. Entonces, pues definitivamente esto es algo que mueve demasiado al presidente, es algo que le molesta bastante. Entonces, sin lugar a dudas, tenemos que ventilar cómo está toda esta estafa, cómo está toda esta situación que tiene al presidente trabajando para poder castigar a todos los responsables de este fraude millonario. Y también vamos a ver qué está pasando con lo del jefe Diego, ¿no? Estos terrenos que tiene en Acapulco. Y aquí está, ¿no? Vean ustedes, aquí tenemos todo un entramado de quiénes son, digamos, los que están detrás de estos malos manejos en Segalmex, que se robaron grandes cantidades de dinero y se está trabajando para poder castigar a los responsables. Dice, ¿quién es Dora Valdés Fernández? De recibir miles de pesos de la 4T con Segalmex a operadora de los meros petateros de Sinaloa. El Tesoro estadounidense volvió a fichar a una presunta red de distribución de precursores vinculados a los hermanos. Dice, de 2020 a 2022, una de las personas que fue vinculada con la red de distribución de precursores recibió apoyos de Segalmex dentro de los programas de subsidio a productores. Ya dijo el presidente que ha sido una cosa escandalosa dentro de su gobierno. Es el único caso que se ha detectado de verdadera corrupción dentro de su gobierno, pero por lo mismo se está trabajando para poder deslindar responsabilidades y poder castigar a todos los responsables. Y entonces, esta señora, Dora Vanessa Valdés, quien el pasado 12 de julio apareció en la lista de personas bloqueadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y junto a ella fueron fichados presuntos operadores de los hermanos. Valdés Fernández es la única mujer en este esquema revelado por el Tesoro. En un comunicado se la relaciona con la compra de químicos para fabricar los diferentes químicos que le ponen a las sustancias prohibidas. Entonces, ella, fíjense de dónde sale, es originaria precisamente del Triángulo Dorado, vivió mucho tiempo en Sinaloa, donde fabricó pues esta relación muy importante con todos los que mandan en esta región. Y pese a la poca información pública que existe sobre esta mujer, una consulta en la Plataforma Nacional de Transparencia permitió identificar que hasta abril de 2023 se mantenía válida su inscripción en el padrón de beneficiarios de la Secretaría del Bienestar bajo el concepto de persona física que recibe o utiliza recursos públicos. Sumado a ello, entre 2020 y 2021, Valdés Fernández recibió cientos de miles de pesos de Segalmex como parte del programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos. En el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020, el organismo público le entregó 170,400 pesos por finalmente muchas situaciones que no se llevaron a cabo. Entonces, quiero que veamos aquí, primero que todo, el vínculo con Sinaloa, ¿no? Y todos los que estaban ahí trabajando en Segalmex definitivamente formaban parte de una red oscura tolerada por muchos empresarios y muchos traidores que les dieron trabajo y que respondieron de esta manera. Otro que incluso fue vinculado a proceso es el empresario Fernando Zurita, que también cometió uno de los más grandes fraudes en Segalmex. Ya fue vinculado a proceso y resulta que este señor, este tal Fernando Irán Zurita, pues resulta que es un empresario que también cometió un desfalco enorme en Segalmex y él está ligado a Marcelo Ebrard, ¿no? Incluso desde que Marcelo era secretario del presidente López Obrador, a sus espaldas hacían unos tremendos fraudes y se detiene a FGR, a veracruzano vinculado a López Obrador y a Ebrard por megafraude en Segalmex. Él fue director de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México durante los sexenios
de Ebrard y Marcelo Ebrard y López Obrador. Hay que recordar que Ebrard era el encargado de la seguridad durante el gobierno del presidente López Obrador y a sus espaldas hacía lo peor, los peores negocios, y por lo tanto fue detenido el lunes pasado por la FGR al ser implicado por la presunta operación de megafraude con la venta simulada de azúcar en Segalmex. ¿Sí? Pretendieron que habían hecho negocio con el azúcar y realmente nunca llegó a ningún lado todo ese material, toda esa materia prima. Entonces, él hizo un desfalco tremendo y precisamente hoy se da a conocer el decomiso récord en Hong Kong, aquí donde hallaron 1.1 toneladas de metanfetamina que llegaron de México. Se calcula que el cargamento tiene alrededor de 81.8 millones de dólares, es lo que vale. Las aduanas de Hong Kong lo consideran como uno de los más grandes, si no es que el más grande en su historia. Entonces, ¿de dónde sale, no? ¿De dónde sale este cargamento? ¿De dónde sale todo esto? Bueno, pues hay que también precisar que, bueno, primero que todo, el hecho de que tengan sellos los costales que llegaron allá, que estaban, incluso la mercancía estaba dentro de caracoles, pues puede ser que los logos, porque es lo que principalmente están comentando, que los logos pues apuntan a que eran de Segalmex y demás. Eso los pudieron haber recortado, pudieron mandar a haber hecho bolsitas, ¿no? Con los logos de Segalmex para que pudieran pasar desapercibidas. Pero en los puertos, en las aduanas de este país, no se revisaron absolutamente nada. Entonces ahí hay que ver también quién permitió dentro de los puertos que esto saliera de nuestro país, ¿no? Y otros de los empresarios que están en contra del presidente, pero eran muy buenos para prestarse a estos fraudes, fue puesto en libertad por parte del Poder Judicial, ¿sí? Se trata del empresario Ricardo José Lambretón López, ¿sí? Aquí están. Un procesado por los desvíos de recursos de seguridad alimentaria, salió de la cárcel al haber obtenido un amparo. Ya saben, los jueces siempre a disposición de los corruptos. Otro de los que también está perfectamente ligado es Alejandro Puente, otro empresario ligado a actos de corrupción. Sí, Alejandro Puente también estuvo implicado en un fraude de gran magnitud durante su mandato como líder del Consejo de Participación Ciudadana, lo que en ese entonces era la PGR. O sea, son muchos empresarios los que están vinculados a este caso tan lamentable, que sin lugar a dudas debe de ser castigado, y por eso ya se tienen algunos en la cárcel, algunos que ya están pagando incluso su condena. Y no hay que olvidar que aun cuando estos escándalos vengan del interior del gobierno, no por eso quiere decir que en automático se les va a perdonar o se va a tomar como que nunca existió, como que no hay corrupción. El presidente es muy claro, solamente responde por su hijo menor, Jesús Ernesto. Ahí en fuera no responden por absolutamente nadie. Y tal es así, ¿se acuerdan que en la COFEPRIS también había un escándalo que aquí incluso también les llegué a platicar, donde la Marina tuvo que tomar las oficinas de la COFEPRIS por corrupción, que se liga en esa ocasión también a fentanilo? El actual todavía secretario de Salud dio a conocer que varios empleados tuvieron que ser removidos de las oficinas de la Comisión de la Ciudad de México a finales de septiembre de 2021, y mencionó que hubo advertencias, amenazas, explicando en parte por qué se llamó a los marinos. Y es que también estaban haciendo cosas muy similares en cajas de la COFEPRIS completamente rotuladas, y todo esto pues resulta que estaban llevando a cabo sus negocios relacionados al fentanilo. Entonces, ojo con todo esto que les estoy platicando, porque en verdad están, pero si a destajo, queriendo actuar a espaldas del presidente López Obrador, ¿no? Y luego, fíjense, casualmente, durante el tiempo en el que Marcelo quería ser quería ser el candidato, acuérdense que salió esta nota donde se ventiló que él usaba vuelos privados y no supieron bien a bien, de alguna manera, especificar para qué quería esos vuelos privados, y usando un nombre falso. Y además, saliendo desde el aeropuerto de Toluca, que sabemos está bajo el control de la delincuencia organizada. Y fue gracias a unos trabajadores del aeropuerto de Toluca. Estos trabajadores, bueno, al final de cuentas, fueron los que dieron el pitazo. Estos trabajadores fueron los quienes lo reconocieron, y por temor a represalias afirmaron haber visto al entonces aspirante a la candidatura de Morena, Marcelo Ebrard, en mayo, solamente en mayo, con algunos
supuestos colaboradores alrededor de las 8 de la mañana, muy temprano, para abordar aviones y llevarlo a diferentes puntos del país. La fecha, obviamente, coincide con varios eventos, pero esta fue la única vez que lo vieron. Fueron muchas más. Los trabajadores aeroportuarios comentaron que días atrás se percataron de la llegada de Ebrard en unas camionetas. A ese lo conocemos, es Marcelo, dijeron. Señalaron que el ascenso se llevó a cabo con las puertas del hangar cerradas y minutos después el avión fue remolcado a la pista de despegue y que la escena se repitió al día siguiente. De acuerdo con las matrículas y todos los registros, el candidato salió el 27 de mayo a casi las 9 de la mañana del aeropuerto de Toluca y luego, el mismo día, también voló de Ramos Arizpe a la 1 de la tarde con destino a Morelia y llegó a las 2 el 28 de mayo, mejor dicho, a Toluca otra vez. Pero resulta que utiliza, y según el registro de las bitácoras, utiliza el nombre de Marcelo Gómez, tanto para el ascenso y descenso de la aeronave. Y no se sabe, obviamente como ese aeropuerto está controlado por la maña, es un gran reto para el presidente poder, obviamente, verificar y tomar ese aeropuerto, pero no se sabe bien a bien qué es lo que traslada en esas aeronaves, igual que Alfaro, que tampoco da a conocer en sus bitácoras a quién sube, qué lleva, igual que en su momento lo hizo Silvano Aureoles, que incluso llegó a ir hasta Estados Unidos, cargando maletas que no permitía que nadie tocara, y regresando a México mucho más ligero de lo que originalmente había volado. Y hay que recordar, el presidente prometió hacer impunidad, y así fue lo que dijo del fraude de Segalmex. No aclarado de A ver, permítanme un segundo para poder que todos escuchen lo que en su momento ventiló el presidente acerca de lo que había pasado con Segalmex, que sin lugar a dudas pues es un reto también burlar a los jueces para que haya justicia en este caso. Ahora sí ya estamos listos, vamos a escuchar. Pero el monto desviado o al menos no aclarado de Segalmex supera los 15,000 millones de pesos. Esto pues es el monto más alto en la historia del país. Durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se dio el caso de la estafa maestra, la llamada estafa maestra. Fueron alrededor de 7,500 millones de pesos entre 11 dependencias. Aquí es una sola dependencia y más de 15,000 millones. ¿Qué va a pasar en estos casos? Preguntarle primero. Pues que no hay impunidad, nada más que ustedes, los representantes de la prensa conservadora y corrupta que está en contra de nosotros, están utilizando estos casos para tratar, ¿no?, de proyectar la idea de que somos iguales, de que pues es lo mismo. Sí, presidente, nada más recordarle que este periodismo que no le gusta es el periodismo que descubrió las toallas de Fox, es el periodismo que estuvo con Atenco durante toda esta campaña que hizo el expresidente, es el periodismo que estuvimos junto a usted cuando nos dio los contratos de Muriño, de aquellas pipas que conseguía su familia para vender la Pemex. Es el mismo periodismo que hizo la Casa Blanca, es el mismo periodismo que ha estado presente todo el tiempo. No hay compromiso con el gobierno, no hay amistad y no hay cercanía, y eso lo ha pedido usted. Pero bueno, independientemente no es el mismo, de ello. No es el mismo. O sea, es más, puede ser el mismo, porque pues no ha habido, la verdad, cambios, pero ahora ese periodismo que cayó durante mucho tiempo, en proceso de investigarse o de resolverse en torno a este presunto desfalco en Segalmex, ¿nos puede recordar dónde está Ignacio Valle? está, creo que en Gobernación, pero o sea, también él no ha perdido el empleo y tampoco ha perdido el buen no nombre. sé si la Fiscalía lo está culpando. Ovalle, hay que recordar, fue el titular de Segalmex y según las palabras del presidente, fue engañado. No sé si, obviamente habrá que investigar, no sé si realmente porque no era apto para el puesto, porque fue muy ingenuo o también ahí llevaba su mochada. Porque sabemos que hay muchos que saben engañar a veces y envolver al presidente, pero yo creo en el presidente y creo que Ovalle pues fue engañado. Y miren, aquí está, ¿no? Al inicio, ¿qué es lo que veíamos, no? Esta red, ¿sí?, donde formaba parte Dora Valdés, que fue una de las defraudadoras de este asunto de Segalmex, Dora Valdés, y ligada obviamente a los hermanos. Y casualmente, estos mismos hermanos operan en el mismo grupo donde estaba la gente de Marcelo Ebrard y de Manuel Mondragón, ¿sí?, cuando en su momento la Ciudad de México estaba del lado de los Sinaloas.
O sea, vemos cómo todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos llevan a Roma, y todavía Ebrard pensando si regresa o se queda en Morena, o si se va al frente, o si se va a Movimiento Ciudadano. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Aquí está, dice, salpicó a Marcelo Ebrard y a Manuel Mondragón en el testimonio que ofreció el lunes 13 de febrero de 2023 en el juicio contra Genaro. Ya habíamos hablado ayer que incluso Ebrard no había pedido la extradición de Genaro, porque era su socio al final de cuentas, ¿no? Nunca pidió la extradición, siempre nos mareó con que sí, ya voy a pedir la extradición y ya está cerca, ya está nada de que traigamos a Genaro, y nunca lo trajo. Y igual lo hizo con Cerón, igual lo hizo con Roemer, lo hizo en diferentes momentos, nomás dándonos la píldora. Igual lo hizo con Genaro, nada más mandó unas cartas que no sirvieron para nada. De manera oficial no pidió nada. Y aquí está. Dice, el rey aseguró que el día 15 de junio, de juicio, que en el día 15 del juicio, que durante el año 2008 en Ciudad de México estaba del lado de Sinaloa. Por ello, dio a entender que Sinaloa gozó de la protección de los entonces jefes de gobierno y secretario de seguridad capitalinos Marcelo Ebrard y Manuel Mondragón, que después fue secretario también con Peña Nieto, en un acto que, bueno, pues muchos calificamos como lamentable. La última carta bajo la manga de las autoridades de Estados Unidos en el juicio de Genaro salpicó a Ebrard, y todo porque le daba protección, y también ya leímos todo lo que tenía que ver con pues los malos negocios en la Ciudad de México. Y miren, ya Segalmex se deslindó también del cargamento millonario incautado en Hong Kong y prepara denuncias penales. De manera oficial, el gobierno mexicano no envió ninguna de esta mercancía. Alguien utilizando la institución, alguien utilizando los logos, utilizando, digamos, las envolturas, el sello, pues estuvo lucrando con eso, ¿sí? Dice, Segalmex se deslindó del cargamento hallado y aseguró que se darán las denuncias penales ante las autoridades por el posible mal uso de logotipos. Lo anterior fue informado por el titular de Segalmex, Leonel Cota, durante la tarde del 7 de noviembre, quien a través de redes sociales compartió la postura del organismo descentralizado que tiene como objetivo la sustentabilidad alimentaria del maíz, trigo, frijol y arroz. En la nota aclaratoria se procede a leer lo siguiente: Segalmex no realiza exportación de productos a ningún país, por lo que nos deslindamos de cualquier mal uso que se haga de las siglas en otros países. Se trata de un cargamento que es procedente de México y para ocultar las sustancias usaron conchas de caracol. Y aquí está, ¿no? Pero siguen obviamente utilizando gente de Segalmex, robando a lo mejor las envolturas para mandarlas a otro país. Entonces, aquí está. Hay que recordar también que Ebrard, el patrón, que es un miembro también de la delincuencia, que fue el que supuestamente planeó el montaje, ataque, como lo quieran llamar, a Ciro Gómez Leiva, pues él fue detenido precisamente por mentir para obtener una visa. La quería obtener por medio de pasaportes falsos, tenía 4, fue lo que le encontraron en su casa, y pues esos pasaportes falsos emitidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores en tiempos de Ebrard. Como les digo, siempre todos los caminos llevan en esta ocasión no solamente a Roma, sino a Marcelo Ebrard. O sea, es algo bastante, hasta diría yo, temeroso, ¿no? Algo horripilante, terrible, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos para ustedes. Mientras tanto, llego al final de la transmisión del día de hoy. Les agradezco mucho que se hayan conectado. No se les olvide que todos los días transmitimos a las 4 de la tarde. Que tengan bonito día. Nos vemos hasta la próxima.